Jeremías 1, verso 17. Tú pues, ciñe tus lomos y levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro te he puesto, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Voy a decir lo que Dios me dijo. El título de mi mensaje en este día es: la pelea está ganada. Diga conmigo: la pelea está ganada. Dios le anuncia a Jeremías su llamado. Dios lo llama y Dios lo escoge. No le pregunta a Jeremías si le parece lo que le mandó a hacer. No lo consulta a ver si se siente bien con su llamado, sino que le da una orden. Hay hombres, hay mujeres, hay generaciones a las que Dios escoge para meterlos en medio de su llamado, en un conflicto espiritual permanente en sus vidas. No escoge un cobarde para esto. No escoge un promedio para esto. Y no quiere decir que Jeremías no tenía temores. No quiere decir que Jeremías en la historia de su llamado y de su vida no lloró. Lloró. Pasó por vicisitudes. Pero Dios le hizo el llamado y le dijo: yo sé lo que he puesto en ti. Y si yo te he llamado para ser un instrumento mío, para establecer mi voluntad en esta tierra, en tu país, para traer el reino de Dios, debes saber, Jeremías, debes saber, iglesia, que se te van a levantar adversarios. Debes saber que vendrán contra ti ejércitos. Debes saber que no será una pelea fácil. Debes saber que tendrás muchas críticas y que se levantarán contra ti falsos testimonios. Pero Dios le dice: si yo te llamé y yo te escogí para esto, para ser mi instrumento, para que tú digas lo que tienes que decir, porque he puesto un mensaje en tu boca que no lo tienen otros. He puesto un mensaje y necesito que lo hables. Necesito que lo profetices. Necesito que lo anuncies y lo declares a toda la nación. Le dice: Jeremías, si tú no hablas lo que yo te mandé a decir, yo mismo te voy a quebrantar delante de ellos. Y yo no quiero quebrantarte delante de ellos, yo quiero honrarte delante de ellos. Pero yo necesito que tú hagas lo que yo te mandé a hacer. Yo necesito que tú cumplas con el llamado y la asignación que yo te he dado. Y Dios le empieza a hablar de valentía. Y Dios le empieza a hablar de autoridad espiritual. Porque sabe que vienen ataques, pero Dios se le pone como garantía. Y a mí me gusta la forma en que Dios habla. Dios nunca te va a meter en un pleito si Él te envía a un pleito. Dios nunca te va a meter en un pleito sin el que Él ya haya planificado la victoria. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Y Dios le dice: Jeremías, no te amedrentes, no te sientas mal, porque tengo una palabra profética para ti. Yo te he puesto ya. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. O sea, Dios le dice a Jeremías, le dice: tú eres mi escogido, pero yo te he puesto. En otras palabras, a ti no te ponen hombres,
para lo que yo te escogí y para lo que yo te llamé, yo ya te puse. Tú solamente tienes que obedecer, tú tienes que ser valiente, pero yo te puse. Y si yo te puse, ningún hombre te puede quitar, ningún diablo te puede quitar. Lo que yo te he dado ya es tuyo, Jeremías. Lo que yo ya he entregado en tus manos ya te pertenece, y es cuestión de tiempo para que lo tengas en la mano. Yo te he puesto delante de todos ellos, ya te he puesto y te he dado una investidura de autoridad. Porque en el segundo verso que leímos, verso 18, Dios le dice: yo te he puesto a ti y te he investido de autoridad delante de ellos. Y no te he puesto como cualquier persona, sino que te he puesto como una ciudad fortificada. Impresionante cómo Dios ve a alguien llamado, lo ve como una ciudad, y una ciudad fortificada. He puesto en ti muros. Serás una ciudad fortificada en medio de tu pueblo. Pero no solamente eso, sino que le dice: te he puesto también por columna de hierro en medio de ellos. O sea, eres inamovible, nada te va a mover. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Le dice: y como muro de bronce contra toda esta tierra, aunque vengan contra ti todos ellos, yo te he puesto a ti como un muro de bronce inquebrantable. No solamente te he puesto contra los pueblos, sino que reyes pelearán contra ti, y aún sus príncipes, y generarán todo tipo de estrategias, y generarán todo tipo de planes contra ti. Aún le dice, aún se levantará un movimiento sacerdotal, hablando que la pelea netamente está en lo espiritual. Y si levantarán sus sacerdotes, levantarán un movimiento espiritual contra ti para tratar de debilitarte en tu fortaleza, que es tu vida espiritual. Levantarán sus sacerdotes, y a un pueblo de entre la tierra lo levantarán, y van a pelear contra ti, pero ninguno de ellos te podrá vencer. Ninguno, diga conmigo, ninguno nos podrá vencer. Dios llama a Josué. El día que lo llama, le dice: Josué, levántate y cruza tú y todo este pueblo el Jordán a la tierra que yo les he prometido. Y le da una promesa y le dice: y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Alguien dele un aplauso al Señor. Aleluya. La mayor garantía, y estoy seguro que todos nosotros, y quién más que en este país, para saber los conflictos que enfrentamos a diario, las batallas, las vicisitudes, los retos son diarios. Los ataques del maligno contra tu vida, contra nuestra salud, contra el futuro de nuestros hijos, contra la iglesia de Jesucristo. Pero Dios le da una promesa, como nos la da a nosotros, y dice: mi presencia estará contigo, y yo voy a pelear por ti. Tú no estás solo en esta pelea. Tú haces lo que tienes que hacer, lo natural, y yo hago lo sobrenatural. Nadie te podrá vencer. Esta pelea, Jeremías, que yo te he mandado a pelear, ya está ganada de antemano. Porque el que gana las peleas en el espíritu, en lo espiritual, las gana también en el plano natural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el principal requisito siempre será la búsqueda de Dios, la dependencia de Dios, el estar delante de Él y activar todo el movimiento espiritual, activar los ángeles de Dios. Mientras orábamos allí, yo sentía el movimiento de los ángeles en medio de la adoración. Claro que sí. Ejércitos del cielo a nuestro favor que son enviados. Movimiento espiritual hay sobre esta nación.
Y hay un conflicto por el destino de este país. Se ha acrecentado a medida que pasan los años, porque nos estamos peleando una palabra profética, un destino profético para esta nación que trasciende fronteras, por cierto. Y hemos venido confrontando 1000 ataques del maligno, todos buscando una sola estrategia: desanimarte en lo espiritual, quitarte la autoridad espiritual que te ha sido dada, que te sientas menos, que te veas menos o que te veas en desventaja. Tú no estás en desventaja. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Necesitamos abrir nuestros ojos al mundo espiritual y empezar a mirar dónde está ese adversario invisible a los ojos naturales. Espíritus asignados para desanimarnos de nuestro propósito y de nuestra asignación y de nuestro llamado. Esto no se trata solamente de resultados naturales. Hay un llamado que cumplir, hay una visión que cumplir, hay un sueño que cumplir, y nos quieren desalentar de seguir trabajando por ese sueño. Satanás está haciendo todo lo que puede hacer para tratar de desviarnos del propósito al que hemos sido llamados. Nos estamos entonces peleando algo más allá de las cosas que nuestros ojos pueden percibir. Nuestro adversario no es visible. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestro tipo de batallar y nuestra forma de ganar entonces es conforme a la palabra, con las armas del Espíritu, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hoy aquí estamos ejerciendo nuestras armas espirituales. Hoy aquí estamos levantando la oración, la adoración, la búsqueda de Dios, la confesión de la palabra profética, el poder del Espíritu Santo, nuestras herramientas espirituales para la destrucción de fortalezas. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta cómo el Señor en su palabra nos dice va a necesitar fortaleza? Siempre en mis oraciones le pido al Señor: Señor, dame nuevas fuerzas, renueva mis fuerzas, fortaléceme en ti, Espíritu Santo, para poder estar a la altura de la batalla a la que fuimos llamados y asignados. Fortaléceme en mi espíritu, en nuestro hombre interior. Fortalécenos, vístenos de toda la armadura de Dios. Vístenos espiritualmente. Y si es una armadura, es que es para la guerra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para qué? Para que puedas estar firme, indicando que el enemigo va a buscar cualquier estrategia para desalentarte. Algo que veía mientras cantábamos es el poder de la alabanza en medio de la batalla. Gloria a Dios. El poder de la adoración. ¿Cómo regresan nuestras fuerzas cuando alabamos al Señor en espíritu y en verdad? Fue la estrategia de Josafat delante de los ejércitos que le traían la aniquilación a él y a su pueblo. Pero Dios le da una estrategia y le dice: levántate con los que adoran y ponlos enfrente, y confía que no es tuya la guerra, es mía, es mi pelea. Tú obedéceme a mí, tú oye mi consejo, lo que yo te voy a pedir, y pon al frente los adoradores y empiecen a adorarme en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Quién puede cantar en medio de la batalla? ¿Quién puede celebrar en medio de la batalla? Pero es que cuando se hacían las guerras en el pasado, el cantar cánticos de victoria por adelantado le hacía saber al adversario cuán confiado estaba el ejército de ganar la pelea. Dime tu cántico de hoy y te diré cómo será tu victoria de mañana.
Alguien está dispuesto a gritar, a celebrar, a cantar, a levantar las manos, a romper los límites, a decir Dios está con nosotros, a darse un grito de guerra, a hacer algo por el Dios que nos llamó, que nos escogió. Alguien está dispuesto a romper los límites, a gritar nuestro Dios está con nosotros. Aleluya, haga algo para Dios. La alabanza tiene poder, la adoración tiene poder. Diga conmigo, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande y para siempre es su misericordia. Aleluya. Porque no tenemos lucha, verso 12, contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y escuche esta frase: y habiendo acabado todo, estad firmes. Alguien va a quedar de pie y alguien va a quedar rendido. Y los que van a quedar rendidos no son el pueblo de Dios. Porque habiendo acabado todo, tú estarás de pie y estarás firme. El día malo tiene fecha de vencimiento, pero tu bendición es eterna, tu victoria es eterna. Y vengo a decirle algo a los principados y a las potestades y al mismísimo Satanás, que el Señor lo reprenda, por cierto. Pero vengo a decirle algo, que Él fue derrotado eternamente en la cruz del Calvario, y el único perdedor se llama Satanás, el reino de las tinieblas y todos sus demonios. Pero vengo a recordarle que mi Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día, venció la muerte, venció los demonios, venció la enfermedad, la pobreza, venció toda maldición y la entregó a la iglesia, que es su cuerpo, la cabeza de aquel que todo lo puede en todo. Somos más que vencedores. Satanás es un perdedor, pero tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada vez que le recuerdas la cruz, le recuerdas su derrota. Cuando usted lo vea envalentonado contra usted, contra su familia, recuérdele la cruz. Recuérdele el poder de la sangre. Dígale: tú no tienes derecho sobre mi casa, ni sobre mi familia, ni sobre mi país. Yo declaro a mi nación bajo la sangre del Cordero. Yo declaro el pacto de redención sobre mi casa. Ninguna maldición puede tocarme. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque en ti he confiado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios. ¿Sabe que en medio del conflicto espiritual va a ser atacada tu pensamiento y tu mente? Va a tratar de ser confundido en tu razonamiento y en tu lógica. Vas a tratar de ser confundido. Pero Dios le habla a su pueblo y le dice: sean sobrios, velen, manténganse despiertos, atentos y alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firme en la fe, firme en la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
No somos el único que padece. No eres el único que pasa vicisitudes. Todos nuestros hermanos están peleando. ¿Cuántos han peleado la buena batalla de fe este año? Hemos peleado durante todo el año. Y nos quedan unas semanas para concluir este año. Y mi Biblia no dice que Dios nos lleva de derrota en derrota y de tristeza en tristeza. Él nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús y de victoria en victoria. Hay una victoria cantada para el pueblo de Dios. No la va a profetizar ningún predicador aquí. La profetizó Dios sobre la iglesia y sobre su pueblo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es parte del proceso, los padecimientos, las lágrimas, las vicisitudes, las cosas que no entendemos, las dilaciones en el tiempo. Pero después de todo esto, después de ese poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tu mayor arma dentro de la batalla y el conflicto espiritual, dentro de esta pelea espiritual, siempre va a ser recordar la victoria de Cristo sobre tu adversario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo quiero recordarle esto una y mil veces al enemigo de nuestras almas, al espíritu de enfermedad, a los espíritus de divorcio, a los que vienen contra tu casa y contra tu familia, a los espíritus de pobreza, de muerte, de ruina, de corrupción, de destrucción. Yo quiero anunciarle el verso 15 que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Mi Cristo es un vencedor. Derrotó la muerte, derrotó los principados, derrotó las potestades, les quitó la autoridad, porque dice que los exhibió públicamente. Quiere decir que los desnudó. La autoridad que tenían contra ti, contra mí, contra la iglesia y aún contra naciones. Por eso es que Dios le habla a Jeremías y le dice: en tu llamado voy a libertar una nación. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. En tu llamado voy a libertar una nación. Y le dice: y desnudó Jesús a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Recuérdale la derrota todos los días. Cuando el enemigo venga con toda su furia, recuérdale estos versos: el acta de los decretos y las maldiciones que habrían contra nosotros fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz del Calvario. Él te quitó toda autoridad. Él te quitó todo derecho sobre mí, sobre mi futuro, sobre mi destino, y triunfó sobre ti y sobre todos tus principados en la cruz del Calvario. Ahora, lo que a mí me gusta de esta pelea ganada es que aquel que la peleó y la ganó y venció a los principados, nos entregó esa victoria a nosotros, la iglesia, por fe. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. No que yo no tenga una parte que pelear, claro que sí. Hay mucho naturalmente que hacer. Lo hemos repetido una y mil veces. Tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Pero existe una realidad, que esto es por fe. Es por fe. Por fe yo me apropio de lo que Cristo ganó para mí. Por fe yo tengo lo que Él ganó para mí en la cruz del Calvario. Yo peleo desde la conciencia de que soy un ganador,
desde que la pelea ya se ganó. La pelea por tu destino, por tu futuro, por tu salud, por tu prosperidad, por la salvación de tu familia, se peleó hace 2000 años y se ganó en la cruz del Calvario, y te la han entregado a ti y me la han entregado a mí. Esta pelea que estamos peleando ya la ganó Cristo en lo espiritual, y la vamos a ver materializada en lo natural. Efesios capítulo 1 verso 20 está hablando del poder que actuó en Cristo para resucitarlo de los muertos. Dice, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Y no bastó con ganar la pelea, sino que se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Jesús fue tomado cuando resucitó y fue sentado a la diestra del Padre con total autoridad, en un trono donde no hay nadie que esté por encima de él. Él tiene dominio y autoridad, verso 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Y por si fuera poco y se escapa alguno, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pastor, muy bella la victoria de Cristo, pero ¿y dónde estoy yo ahí? Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo entregó por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué me está diciendo esto a mí? Que yo soy cabeza y no cola, que yo estoy arriba y no abajo, que Satanás está debajo de mis pies y todos sus demonios, que tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada te dañará. He aquí les doy autoridad. Hermanos, si derribamos en lo espiritual, se caen las estrategias del maligno. En un solo día Dios puede confundir lo que Satanás le ha tomado un año armar. Haga algo para el cielo, aleluya. En un solo día de autoridad espiritual, Dios confunde a sus enemigos. En un solo día destruye los planes para que entre ellos mismos se persigan. En un solo día les quita la autoridad. En un solo día Satanás tardó 2000 años levantando su plan, y mi Cristo en un solo día en la cruz del Calvario lo venció, lo derrotó, lo exhibió en una derrota eterna y en una victoria eterna para la iglesia. Y esa victoria te la entregó a ti. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Haga algo para el cielo, aleluya. Santo. Toma tu posición espiritual. Toma tu lugar espiritual. Toma tu identidad espiritual en medio de la batalla. Aleluya. Efesios 2, verso 6. Esta es tu posición en medio de la batalla. Tu identidad, te la voy a leer. Usted tiene que saber que usted pelea desde arriba, no desde abajo. Usted está arriba, Él está abajo. Verso 6 del capítulo 2 de Efesios. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde Él está sentado, yo estoy sentado con Él también, en lugares celestiales. Y todo poder y señorío está bajo autoridad. Qué tremendo cuando Dios le habla a Jeremías. Le dice: necesito que profetices y declares y anuncies mi mensaje.
Hermano, aquí hoy ayunando estamos haciendo tres cosas. Estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Estamos tomando fuerzas espirituales para continuar en la batalla. Pero estamos declarando la derrota de Satanás por los siglos de los siglos y todos sus demonios. Cuando usted adora, usted se fortalece y él se debilita. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Cuando usted canta, cuando usted ayuna, cuando usted ora, usted toma fuerza, usted toma fe, usted toma valentía. Pero él se confunde y él se debilita. Verso 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi Dios tiene un plan con los que pelean esta batalla desde la identidad que ya son ganadores. Lo que pasa es que Dios no habla en el tiempo de los hombres, y es algo que usted y yo tenemos que aprender. Por eso es que Dios le dice a Jeremías, apenas lo está llamando, y le dice: tranquilo, te estoy llamando, pero yo ya te puse. Yo ya te puse. Es cuestión de tiempo, usted obedézcame, pero yo ya lo puse. Usted tiene que saber dónde Dios lo puso. Usted tiene que saber que ya Dios lo puso. Usted tiene que saber que el que lo llamó y lo escogió ya lo puso, y que cuando Dios da una palabra no hay nadie que se resista a ello. Es cuestión de tiempo. Satanás lo sabe. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Cuando hay alguien que se da cuenta de su llamado, Él quiere ahora mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros. Josué capítulo 10. Josué, al igual que el libro de Efesios, son libros paralelos, son libros que hablan mucho sobre la realidad espiritual del conflicto espiritual. Y me bendice tanto porque hay gente a quien Dios escoge y la unge para estar en medio del conflicto. Fue el caso de David. Si usted ve la vida de David, le pasó a Josué también. Guerreros que estaban ungidos para la guerra. Por eso, hermano, con todo respeto y con todo amor, yo creo que no necesito decírselo, usted ya se dio cuenta. Pero si usted cree que de alguna manera en este ministerio en el que usted está, bajo las filas del valiente pastor que Dios ha puesto al frente suyo como general de esta iglesia, y usted cree que vamos a dejar las batallas o nos vamos a rendir por lo que pasa en el camino, yo creo que se equivocó de iglesia, o se equivocó de visión, o se equivocó de pastor. Porque esto no termina ni hoy ni mañana, esto apenas está comenzando. Y ahora es que tenemos fuerza para las batallas que vienen, porque lo mejor está por llegar. Aleluya, aleluya. Tú ya eres vencedor de antemano. No importan las cosas que sucedan, la victoria te ha sido entregada en Cristo Jesús. Tienes que estar ungido. David decía: úngeme con aceite fresco. Úngeme en medio de los adversarios. Prepárame un banquete en medio de ellos. Mi pastor Paco decía que nuestro Padre puede dormir tranquilo en medio de las presiones. David decía que aún ungido en medio de los enemigos, también comía y disfrutaba. Y Dios le preparaba un banquete en medio de ellos. Y ungía su cabeza con aceite hasta que su copa rebosara. Yo no sé si usted entiende, pero cuando usted fue llamado a este conflicto espiritual, a esta batalla, a esta guerra, a esta pelea que Dios nos ha llamado, te da una doble porción de unción. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos están pidiendo unción? Yo quiero la unción del Espíritu Santo, porque no es con espada, es verdad, no es con ejército, es con el Santo Espíritu. Pero es que el Espíritu de Dios te unge para dos principios: uno, para hacer bienes y ayudar a la gente, y otra, para deshacer las obras del diablo.
Si quieres unción, tienes que empezar a pedir valentía, porque Dios unge guerreros. Josué capítulo 10, verso 8. Y Jehová le dijo a Josué, en una batalla muy dispareja, por cierto, donde llevaba ventaja el adversario, le dijo: no tengas temor de ellos. No hay peor cosa que pelear con miedo a la derrota. Voy a repetir eso. Que no hay peor error en la batalla que pelear con miedo a la derrota. Entonces Dios siempre aparece y le dice: no tengas temor de ellos, porque yo ya los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Mire, hermano, ¿sabe qué me gusta a mí de los llamados de Dios? Cuando Dios te llama y te pone y te escoge y te asigna algo y te ubica en una posición de liderazgo que Dios quiere entregarte, no caduca el cargo. No te ponen los hombres y tampoco te quitan. A los que lo ponen los hombres lo quitan. Pero a los que pone Dios no les caduca el cargo. Dios le dijo a Josué: José, yo quiero que sepas que el día que yo te hablé y te dije que te entregaría la tierra y que nadie te podría hacer frente, yo te lo dije que uno a uno de todos los que vayas enfrentando van a ir cayendo delante de ti, uno a uno. Es un proceso, claro que sí. Es una batalla, claro que sí. Hubo errores en el camino, en la pelea de Josué, sí lo hubo. Pero Dios en particular, en una de las más grandes peleas que tuvo, le dice: tus adversarios yo los he entregado en tu mano. No tengas temor, ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y mire lo que hizo Josué tomando acción de la palabra de Dios. Y vino Josué a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová llenó de consternación delante de Israel a los adversarios, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Arán, y los hirió hasta Seca y Maceda. En otras palabras, ellos estaban listos para la victoria la noche anterior. Pero mientras ellos se preparaban, Josué subía. Y Dios estaba con él, porque ponía en práctica la palabra que Dios le había dado. Le dijo: si quieres la victoria, pelea la batalla, sube, no tengas temor de esa gran multitud, no tengas temor, ve contra ellos con esta tu fuerza que yo te he entregado, los que sean que estén contigo, porque yo estoy contigo, y yo voy a traer consternación y confusión en las filas de ellos, para que entre ellos mismos entonces pierdan su fuerza y se desalienten a ellos. Me hace recordar a los leprosos, ¿se acuerda? Que tomaron la decisión y dijeron: bueno, pero ¿y qué perdemos? Si nos quedamos sin hacer nada, nos morimos. Yo no sé todavía cómo hay gente que le dice al pueblo que no haga nada. No haga nada. Quédese así. Y no pelee. Y no ponga acción a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Que solito vas. No. Así no es que habla Dios. Josué tomó acción, al igual que estos leprosos. Salieron del campamento y dijeron: pero ¿qué perdemos? Si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. Es mejor que vayamos allá. Vamos a dar la cara, vamos a dar la pelea. De repente pasa algo. Y cuando fueron caminando y poniendo en acción la palabra que habían recibido del profeta, que le había dicho que al otro día las puertas se abrirían, palabra profética del hombre de Dios que predicó antes de mí, entonces le dijo: caminemos.
Y mientras caminaban, dice que Dios hizo sonar los pies de los leprosos como muchedumbre de ejércitos. Hermano, cuando tú estés caminando, tus pies van a sonar como una multitud. ¿Y sabe qué van a decir tus adversarios? Perdimos. Perdimos. Son más los que están con ellos. Y dice que mientras ellos caminaban, ellos oían y empezaron a decir: seguro ha llamado a todos los pueblos alrededor y los convenció que viniera con ellos. Y dice que salieron corriendo, no recogieron ni siquiera el dinero, la plata ni las carpas, y huyeron. Y cuando llegaron aquellos valientes leprosos al campamento de los sirios, estaba desocupado. ¿Qué pasó aquí? Se fueron solitos, 4 leprosos contra un ejército de sirios, y les ganaron porque Dios estaba con ellos, porque caminaron y Dios confundió a sus enemigos. Tienes que contar con lo sobrenatural de Dios. Y Josué, Dios lo llenó de consternación. Y fíjate que cuando Dios ve que Josué actúa, empieza Dios a actuar lo sobrenatural. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y me gustan estas palabras. Tengo oídos espirituales, por favor. Dice: y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios se quería garantizar que la victoria fuera de él. Él dijo: tú estás sacando tus números, pero yo ya tengo los míos. Entonces Josué se levantó con autoridad en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Tan lindo el Señor que alarga el día de nuestra victoria, ¿verdad? Dios alarga el día de nuestra victoria por tu boca. Atrévase a profetizar. Yo dije que se atreva a profetizar. Hay gente que llegó todavía un poco muda hoy aquí al ayuno. Yo no sé si Dios nos abrió la boca. Yo voy a dar un minuto para que alguien se pegue un grito de victoria y alaba al Señor con todas sus fuerzas. Yo no sé si a alguien aquí Dios le está abriendo la boca. Yo no sé si alguien es capaz de gritar la victoria de Cristo sobre su casa. Yo no sé si alguien es capaz de gritar la victoria de la cruz. Un minuto. Un minuto para que alguien abra la boca y profetice sobre su casa, sobre su país, sobre su nación. Aleluya. Alguien diga aleluya, gloria a Dios. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después. Pero esta frase es clave. Esta frase es clave. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios no va a hacer nada que tú no provoques con tu boca.
Lo que tú hables es lo que Dios va a hacer. Él está oyendo el clamor de su pueblo. Lo que tú profetices te será hecho. Esta es una batalla de palabras. Anúnciale la palabra. Anuncia la palabra al mundo espiritual. Anuncia la palabra. No hubo día como ese día. No hubo día, ni antes ni después. Pero la clave está en que Dios atendió a la voz de su siervo, que habló y profetizó. Toda victoria de Josué siempre estuvo ligada a su búsqueda de Dios en oración. Y Dios peleaba por Josué y por el pueblo de Israel. Es la lección que tenemos que aprender nosotros en medio de estos tiempos. Como Josué consultaba a Dios, pero no solo lo consultaba, sino que obedecía lo que Dios le mandaba hacer. Tenía el espíritu de valentía para hacer lo que Dios lo llamó. No es fácil a quien Dios escoge para esto. ¿Quién quiere vivir en un conflicto? Pero Dios escoge generaciones para tener la valentía de pelear por destinos, por países enteros. Termino con estos versos porque quiero dejarle bastante sustancia de la palabra. Segunda de Crónicas 32. Verso 7. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y escuche esto: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová Dios, nuestro Dios, el poderoso de Israel. Josué 1:9 lo conoce muy bien y lo vamos a decir una vez más hoy. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Éxodo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Estad firmes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dele un aplauso al Señor. Y mis últimos versos, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17, luego el 22 y luego el 28. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, Venezuela,
no temáis ni desmayéis, salid mañana. Contra todos ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y el siguiente verso que les dije: y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Las que te habían preparado a ti fueron para ellos mismos. Las emboscadas contra ti se hicieron contra ellos mismos, porque salisteis mañana con alabanza, con tonos de alabanza y de adoración y tonos de victoria. Y entonces y se mataron entre ellos mismos los unos a los otros. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpa y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Alguien haga algo para Dios. Alguien aplauda para Dios.